Muy buenas tardes a todos los asistentes. Mi nombre es David Alexander Montoya, soy estudiante de Mercadeo en la Universitaria Agustiniana. Actualmente hago parte de Semilleros de Investigación SIC, que es Centro de Investigación del Consumidor, a cargo de la profesora María Angélica Osorio. Bueno, la ponencia que realizaré a continuación es una revisión bibliográfica de los hábitos de consumo de alimentos durante épocas de crisis. Los docentes a cargo son Cristiana Acevedo Navas, María Angélica Osorio y yo, David Montoya, que soy. Bueno, en cuanto a los contenidos que vamos a tratar el día de hoy, primero veremos un resumen de la investigación, pasaremos a una introducción, luego por el objetivo específico de la investigación, veremos la metodología utilizada, los resultados, que es una síntesis de variables y dimensiones, los resultados esperados y por último unas conclusiones. Bueno, esta ponencia corresponde al desarrollo del primer objetivo específico de un proyecto que busca investigar cuáles son los cambios en los hábitos de consumo de alimentos de los jóvenes de la generación Z a causa de la crisis social y económica derivada de la pandemia. Este primer objetivo específico busca determinar las variables de los hábitos de consumo de alimentos, los cuales nos servirán para el desarrollo del proyecto más adelante. Se realizó una revisión bibliográfica de 79 documentos por medio de los cuales logramos determinar ciertas variables y dimensiones que se pueden asociar a los hábitos de consumo. Durante dicha revisión pudimos darnos cuenta que la pandemia de COVID-19 ha tenido un gran impacto en las investigaciones del último año que se relacionan a los hábitos de consumo de alimentos durante épocas de crisis. Bueno, en cuanto a la introducción, nos encontramos que diversas situaciones pueden causar lo que se conoce como crisis. Estas casi siempre terminan en implicaciones económicas, sin importar si su inicio se debe a otros motivos, ya sean sanitarios, políticos o económicos, como es el caso de la actual pandemia de COVID-19, que ha iniciado por un asunto completamente sanitario y ha terminado en implicaciones económicas para casi todos los países del mundo. Así que es del interés de los investigadores desarrollar un proyecto que permita identificar el impacto de la crisis social y económica derivada del COVID en los hábitos de consumo de los jóvenes de la generación Z, por lo cual se ha desarrollado la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo han cambiado los hábitos alimenticios después de la crisis social y económica a raíz de la pandemia en los jóvenes de la generación Z en la ciudad de Bogotá? Bueno, en cuanto al objetivo específico desarrollado en esta ponencia, busca determinar las variables y dimensiones asociadas a los hábitos de consumo de alimentos de los jóvenes de la generación Z en el marco de la crisis social y económica derivada del COVID-19 y sus dimensiones a la luz de la literatura. Para desarrollar el primer objetivo específico de la investigación se realizó una búsqueda en diversas bases de datos académicas en español y en inglés por medio de palabras clave que se relacionasen con los hábitos de consumo de alimentos en épocas de crisis económicas y sociales. Por medio de esta búsqueda se pudieron extraer las principales variables y dimensiones abordadas en las investigaciones que consultamos. Por último, se desarrolló una síntesis de variables y dimensiones que servirán como base para la elaboración del instrumento de recolección y continuación del proyecto. Bueno, para presentar los resultados, pues realizamos una tabla, la cual verán a continuación, donde se sintetizaron las variables y dimensiones encontradas y adicionalmente los autores que hablaban sobre las mismas. La primera variable es la actividad en casa y sus dimensiones serían las nuevas habilidades, el tiempo libre y el trabajo remoto. En cuanto a la variable de los aspectos demográficos, podemos encontrar la caracterización del hogar, el presupuesto familiar, la edad, el estado civil, el estrato, el género y los ingresos. En cuanto al estilo de vida, encontramos el estilo de vida responsable, sustentable, ecológico y saludable, que ha sido adaptado durante la pandemia, y el sedentarismo, que también tuvo un gran incremento debido a la pandemia. En cuanto a la variable de los hábitos de compra de alimentos, encontramos el acceso a los alimentos, el acaparamiento y sobrealmacenamiento, la compra en línea, la compra impulsiva y de pánico como se vio al inicio de pandemia, la frecuencia de compra, el lugar donde se compra y la percepción del riesgo de compra. En cuanto a la variable de los hábitos de consumo de alimentos, encontramos el desayuno, el almuerzo, la cena, picar entre comidas, las onces o meriendas, la preparación de los alimentos, la frecuencia con la que se consumen, los horarios de consumo, la sensación de hambre, el lugar de consumo, la cantidad de alimentos consumidos o el desperdicio de alimentos. En cuanto a la variable de la influencia social, se compone por la cultura, la reproducción de hábitos de consumo, los grupos de referencia y las redes sociales. Bueno, en cuanto a las variables y dimensiones encontradas en el marketing, primero estaría el precio, la calidad, las estrategias y actividades, las marcas preferidas, el marketing digital, el merchandising y la cadena de valor.
Para los aspectos psicológicos encontramos el estado de ánimo, el aburrimiento, el aislamiento, la ansiedad, la depresión, el estrés, el impacto del encierro, los límites personales, laborales, los nervios y la soledad. Y para la salud encontraríamos la actividad física, la calidad del sueño, la condición física, las enfermedades crónicas, el índice de masa corporal, la pausa activa, la percepción de repercusiones para la salud, el peso corporal, el tabaquismo y la talla. Bueno, y para las últimas variables y dimensiones encontradas, primero estaría la seguridad alimentaria, que se compone pues de la demanda mundial de alimentos, los sistemas alimentarios y la soberanía alimentaria. En cuanto a la tecnología, pues está la tecnología digital y el tiempo en pantalla. Y para la dieta o tipos de alimentos consumidos encontramos alcohol, cárnicos, comida rápida, congelados, frutas, verduras, huevos, lácteos, no saludables, orgánicos, procesados, reconfortantes, saludables y por último los vegetarianos. En cuanto a los resultados esperados, tenemos un producto de apropiación social del conocimiento y un producto de formación que consiste en el semillero dentro del cual se desarrolló este capítulo. Y como resultado específico del capítulo, se busca una estructuración de variables y dimensiones que servirán como base para el diseño de un instrumento de recolección que será desarrollado más adelante. Bueno, en cuanto a las conclusiones, hasta el momento solo se pudo realizar una conclusión parcial relacionada con la revisión de literatura, que corresponde al desarrollo del primer objetivo específico. Esta primera conclusión consiste en evidenciar que se esperaba realizar una revisión de literatura un poco más amplia y general que estuviese relacionada con los hábitos de consumo de alimentos en épocas de crisis sociales y económicas, que no estuviese ligado especialmente con la pandemia de COVID-19. En efecto, se encontró cierta literatura, sin embargo, la cantidad de hallazgos relacionados específicamente con el COVID-19 ha sido abrumador y publicado en tan solo un año, lo que nos demuestra que la pandemia de COVID-19 ha tenido gran influencia e impacto en diferentes ámbitos de la vida, razón por la cual ha sido tan mencionada en la literatura más reciente. A continuación podrán encontrar algunas de las referencias bibliográficas. Y esto fue todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención.